Jóvenes y señoritas, buenos días. ¿Cómo están? Hoy voy a reemplazar a su profesor. ¿Profesor o profesora es? Por motivos personales no puede estar con ustedes. Ah, el profesor, ok. Ya, no es que ha cambiado de identidad profesora, no, sino que ya la próxima semana viene, ¿sí? Muy bien, ya. No te sorprendas, Alejandra ni Cristian. Muy bien. ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Están bien? Ah, qué bueno, Jim. Ah, así. Bueno, si estás morido, como dices Omar, por el segundo examen, ya pasó. Ahora viene el tercer examen. Ya, y ahí con fuerza, con fe. ¿Ok? Listo. Eh, todo lo que hemos hecho, todo lo que hacemos, nada diferente, nada distinto, nada de algo que no hayamos tratado en clase. Nada más ahí a estudiar así, ser muy perseverantes. Hoy día, por ejemplo, vamos a ver fórmulas. Los datos te va a decir qué fórmulas vamos a utilizar. ¿Ya? Entonces, eso es todo. Y teoría, ¿no? Y se acabó. ¿Ya? Adrián, nada que el 2021. Hay que pensar siempre a corto plazo, ¿eh? No necesariamente a largo plazo, ¿sí? Ay, Cristian, por favor. No te veo como técnico, Cristian, ¿eh? Ah, quieren ser técnicos, no. No lo veo como técnicos. Por eso están aquí, pues, están preparándose en la CEPE San Marcos, ¿no? Porque su meta es diferente, es distinta, ¿ya? Pero no es que sean menos, no, no, no. El Perú necesita muchos técnicos hoy en día, ¿no? Dice que hoy en día hay más oferta de trabajo, ¿sí? Ok. Muy bien, chicos, entonces vamos a empezar con la semana 10, ¿ya? Cualquier problema técnico, uno de ustedes abre su micro y me dice que algo está pasando, qué sé yo, si tienen preguntas en el chat, alguien abre su micro y dice, profesor, están preguntando respecto a tal cosa, ¿ya? Y yo les respondo. Bien, chicos, entonces vamos a iniciar, ¿ya? La semana pasada hemos visto estado líquido y hemos visto el estado gaseoso, ¿no? Hemos visto los tres procesos restringidos de los gases ideales, la ley universal de los gases, la ecuación de estado de los gases y mezcla de gases, ¿sí? Tus datos y lo que te preguntan define tu fórmula. Eso es así, ¿ok? Vamos a empezar con el estado sólido. Como sabemos, los sólidos es un estado más de la materia. ¿Qué características generales presenta? Bueno, predominan las fuerzas de atracción. Si predominan las fuerzas de atracción, obvio que en ellos van a tener una forma y un volumen definido, ¿no? No se mueve, no se mueve, solo tiene un movimiento de su lugar, que es un movimiento vibratorio, pero no se mueven como sí ocurre en líquidos y en gases muchísimo más, por la fuerza de repulsión que prevalece, y todo sólido va a tener una forma y un volumen definido, ¿no? Son las características
más resaltantes en los sólidos tienen una forma y volumen definido porque predomina la fuerza de atracción, ¿no? Muy bien. Tenemos dos tipos de sólidos. Ojo, son incomprensibles. ¿Qué quiere decir? Que ellos no pueden reducir su volumen por efecto de la presión. Ni sólidos ni líquidos van a poder reducir su volumen, ¿ya? Pero sí se ocurren los gases, ¿no? Los gases, se aumenta la presión, el volumen disminuye. Entonces, presión y volumen eran inversamente proporcionales, son inversamente proporcionales. En los sólidos no esperen que pase eso, ¿ya? No pasa. Tenemos dos tipos de sólido, cristalino. La palabra cristalino en química significa estructura o forma interna definida. Amorfo sin forma, ¿ok? Entonces, si hablamos de tipo de sólido, en cuanto a los cristalinos, tienen una estructura interna definida. En este caso es una estructura cúbica, por ejemplo, para la pirita o el sulfuro ferroso, ¿ya? Internamente tiene forma definida. Los amorfos sin forma no tienen forma definida, ¿no? Algunas por partes, pero no es todo en toda la estructura como sí ocurre en los sólidos cristalinos. Son ejemplos de sólidos amorfos, el vidrio, los plásticos, las espumas, el nylon, ¿no? Entonces, esos son los dos tipos de sólidos, ¿ya? Y con respecto a los sólidos cristalinos, tenemos varios tipos. Un sólido iónico. Viene de aquella sustancia que tiene un enlace iónico, metal, no metal, generalmente, ¿no? Por ejemplo, en la blenda o esfarelita, zinc es el catión y azufre es el anión. Esta es una sal aloidea que se llama sulfuro de zinc. Tiene una estructura interna definida. A temperatura ambiente son sólidos y, entre otras características, son duros porque se resisten a ser rayados, ¿ya? Viene dureza. Y quebradizo, dice, agarramos un martillo y podemos fracturarlo, dividirlo en partículas más pequeñas. En estado sólido, porque dice sólido cristalino, porque está en estado sólido a temperatura ambiente, ahí no son buenos conductores de la corriente eléctrica. Serán buenos conductores si están disueltos en agua o están fundidos, pero así sólidos no conducen el calor ni la electricidad. Tienen puntos de fusión muy altos, entonces eso con respecto a los sólidos iónicos, ¿no? Metal, no metal, ¿ok? Generalmente. También tenemos los sólidos moleculares, por ejemplo, en el caso del dióxido de carbono o el hielo seco, tienen una estructura interna definida. De sólido pasan fácilmente a gas, se sublima. Son blandos porque son fáciles de ser rayados. Obvio que no van a conducir ni la corriente eléctrica ni el calor. Ellos, sus puntos de fusión son bajos, por eso que se subliman fácilmente, ¿ya? Muy bien, eso con respecto al dióxido de carbono, ¿no? Es un sólido, en este caso, molecular, ¿ya? Tenemos los sólidos covalentes. Un sólido covalente, ¿qué característica tiene? En este caso, el diamante. El diamante se caracteriza por ser un elemento químico. Está formado, pues, por muchos átomos de carbono, ¿no? Es un alótropo del carbono junto al grafito. ¿Y qué características tienen? Ellos tienen mucha dureza. El diamante es el más duro. Tiene 10 en la escala de Mohs, el más duro. Ellos no son buenos conductores del calor ni la electricidad y tienen puntos de fusión muy elevados. El diamante alrededor de 2800 grados Celsius de su temperatura de fusión es muy alto, ¿no? Ofrece muchísima resistencia a ser rayado, ¿ya? También será un sólido covalente o alótropo, el grafito, pero como son alótropos no siempre tienen las mismas propiedades, tienen propiedades diferentes. El grafito no es tan duro como sí lo es el
el diamante, ¿no? Pero el grafito es buen conductor eléctrico y el diamante aquí es mal conductor, ¿no? Entonces, así como referencia de sólidos covalentes, el diamante se los lleva de encuentro a todos los demás, podríamos decir así, ¿no? ¿Ya? Mucha dureza. Muy bien, esos son los sólidos covalentes. Y tenemos a los sólidos metálicos, ¿no? Aquellos que vienen de un enlace metálico, de la atracción de los cationes y su nube de electrones deslocalizados, que es lo que identifica a un enlace metálico. Ejemplo, todos los metales, ¿no? Todos son sólidos a temperatura ambiente, excepto el mercurio, tienen una estructura interna definida, así como están en estado sólido. Ellos son muy buenos conductores del calor y la electricidad. A medida que se les va calentando, disminuye su conductividad eléctrica. Ellos son dúctiles, es decir, pueden ser transformados a hilos, alambres, y si son maleables podemos reducir a láminas delgadas, ¿ya? Eso con respecto a los sólidos metálicos. Entonces ya hemos visto 4 tipos de sólidos cristalinos: los sólidos iónicos, los sólidos moleculares, los sólidos covalentes y los sólidos metálicos, ¿ya? Todos ellos predominan las fuerzas de atracción y por eso es que ellos tienen una forma y un volumen definido. No pueden reducir su volumen porque ya las moléculas están muy juntas y solo tienen movimiento vibratorio, ¿ya? Muy bien. Y eso es todo con respecto al estado sólido, ¿no? Entonces, generalmente sus propiedades coinciden con el tipo de enlace. A medida que hemos ido hablando de los enlaces iónicos, covalentes, metálicos, le dábamos también a conocer las propiedades que tenían, ¿sí? Muy bien. Y aquí tenemos una pequeña actividad. Nos dice que los sólidos cristalinos se clasifican según los tipos de partículas presentes en el cristal y de los enlaces o interacciones entre ellas. Al respecto dice, seleccione la alternativa que contenga la secuencia correcta entre sustancia y tipo de sólido. Muy bien, eso al ojo ustedes, ¿no? ¿Sí o no? Sulfuro de zinc, metal iónico, ¿correcto? Dióxido de carbono se sublima, ¿no? Hielo seco, sólido molecular. El cobre, sólido metálico, el conductor eléctrico. Diamante, elevada dureza, sólido covalente. Y ya está, nada más, fácil. Y ahora sí vamos a soluciones. Vamos a empezar con sistemas dispersos. Los sistemas dispersos tienen 2 fases, una fase dispersa y otra dispersante. Si quemamos algo, emanamos humo. El humo sería la fase dispersa. ¿Dónde se va a dispersar? En una fase mucho más grande, que sería la atmósfera, el aire. El aire sería su fase dispersante, ¿ya? Siempre hay una parte pequeña y otra parte mucho más grande. ¿Cómo se clasifica? Pueden ser. Esa clasificación va a depender del tamaño de su partícula. Una solución, su partícula, su tamaño es muy pequeñita, menos a 1 nanómetro. La partícula mucho más grande la presenta el coloide, entre 1 a 1000 nanómetros. Y en una suspensión es mucho más grande, mayor a 1000 nanómetros. Entonces, como aquí el tamaño de partícula es tan pequeñita, va a formar una mezcla homogénea, una solución o disolución o un sistema homogéneo, porque solo vamos a ver una fase. En el coloide ya vemos 2 fases y en la suspensión es mucho más visible todavía. Entonces, coloide y suspensiones
son sistemas heterogéneos. Ejemplo de soluciones pueden ser soluciones líquidas como el vinagre, soluciones en estado sólido como el acero, las aleaciones, acero, bronce, latón. Una solución en estado de gas puede ser el aire. Ejemplo de coloides, la gelatina, la leche, la mayonesa, la pintura, la niebla. Y ejemplo de suspensiones, cuando te dice agítese antes de usar. El yogur, los jugos, algunos jarabes, hasta agua sucia. Si tenemos agua sucia, cuando reposa el agua, la tierra se va a la base del recipiente. Si tenemos el yogur, hay un sólido que se separa y va a la base del recipiente. Por eso te dice agítese antes de usar. ¿Sí o no? Así es el yogur. ¿Ah? Muy bien. Entonces, esos son los tres sistemas dispersos. Una mezcla homogénea como las soluciones o disoluciones y las heterogéneas como los coloides y suspensiones. ¿Ya? Muy bien. Sigamos. En toda solución se tiene dos componentes. El soluto, que da el nombre a la solución, puede decir solución al 6% de cloruro de sodio. El soluto puede ser más de uno en la solución. No hay problema. Siempre están en menor cantidad. El solvente, ¿qué le da a la solución? El estado físico. Si este solvente es un líquido, como en este caso, toda la mezcla es líquida. Si el solvente es un sólido, la mezcla es una aleación. Si el solvente es un gas, la mezcla está en estado de gas. Pero siempre hay un solo solvente. Si es en líquidos, generalmente el agua es el solvente o disolvente universal. ¿Ok? Entonces, siempre un solvente, puede haber más de un soluto, no hay problema. El solvente está en mayor cantidad, el soluto está en menor cantidad. Ahora, el soluto tiene partículas y el solvente tiene partículas. Cuando se mezcla, ¿qué vemos? Que las partículas del soluto y del solvente permanecen inalterables. Quiere decir que en una solución, las sustancias que participan mantienen sus propiedades físicas. Razón por la cual las soluciones o mezclas homogéneas se pueden separar. ¿Qué método de separación hemos visto para mezclas homogéneas? Por ejemplo, la destilación. Por ejemplo, la evaporación. ¿Ok? Entonces aquí, cada componente que participa en la mezcla mantiene sus propiedades. ¿Ok? Listo. La solubilidad es la cantidad máxima de soluto que se puede disolver por cada 100 gramos de solvente a una determinada temperatura. Depende principalmente de su naturaleza soluto-solvente y depende de la temperatura. Por su naturaleza soluto-solvente, dice lo semejante disuelve lo semejante. ¿Qué quiere decir? Que si mi solvente es el agua, yo sé que el agua es una molécula polar, entonces mi soluto tiene que ser otro polar como el agua, para que sea soluble. Pero si mi solvente es un apolar, como el ciclohexano, mi soluto debe ser un apolar para que haya solubilidad. Entonces, polar con polar, apolar con apolar. Lo semejante disuelve lo semejante. Un polar como el agua no te va a disolver un apolar como el benceno, como el ciclohexano.
¿ok? Entonces lo semejante disuelve lo semejante. El agua es polar, el metanol también es polar y se disuelve. El metanol con el cloroformo también es polar. Metanol es un alcohol, todo alcohol es polar, se disuelve, ¿ok? Eso es por la naturaleza soluto solvente. Por la temperatura. En sólidos y líquidos, la solubilidad aumenta si la temperatura aumenta. ¿Qué es más fácil para mí? Disolver azúcar o sal en agua caliente o disolver azúcar o sal en agua helada. En agua caliente me disuelve rápido. Igual va a pasar con los líquidos. Pero en los gases es al revés. Si aumenta la temperatura, disminuye la solubilidad. ¿Qué preferimos en verano? ¿Tomar una bebida gasificada, o sea, una gaseosa helada o a temperatura ambiente? ¿Dónde lo notan más agradable? En la bebida helada. ¿Por qué razón? ¿Quién le da sabor a esa bebida gasificada? ¿Quién le da sabor a la gaseosa? El gas, que es el dióxido de carbono. Si tú le quitas a la bebida gasificada el gas, es horrible. Es agua con azúcar y colorante. El gas le da el sabor. Que cuando baja la temperatura, el dióxido de carbono se hace más soluble y eso aumenta su sabor. ¿Ok? Si no, pregúntenle a sus papás por qué prefieren cerveza helada y no cerveza a temperatura ambiente, ¿no? ¿Sí? ¿Se entiende, no es cierto? Muy bien. Entonces, en sólidos y líquidos aumenta la temperatura, aumenta la solubilidad. En gases, disminuye la temperatura, aumenta la solubilidad. ¿Ya? Muy bien. Tipo de soluciones. Por el tipo de soluto. Sulfato de cobre, solución de sulfato de cobre. El sulfato de cobre es una sal oxidal. Iónico, metal no metal. Él es el sulfato de cobre. Bien bonito, ¿no? Turquesa. Lo disuelves en agua y tienes una solución iónica. Esta solución conduce la corriente eléctrica. Los sólidos en agua, acuosos, por eso están en agua, buenos conductores de la corriente eléctrica. Tengo azúcar o sacarosa en agua, pues acuoso. Él es un covalente, entonces la solución va a ser molecular. No conduce la corriente eléctrica. ¿Ok? Muy bien. Eso es por el tipo de soluto o por la disgregación del soluto. Soluciones iónicas y soluciones moleculares. ¿Ok? Por la concentración del soluto puede haber, según la cantidad de soluto, puede haber solución diluida, concentrada, saturada, sobresaturada. ¿Ok? Ejemplo. La solubilidad del cloruro de sodio a 20 grados Celsius de temperatura es, me va a disolver máximo 36 gramos de esta sal por cada 100 gramos o 100 mililitros de agua. Máximo. Ya, si es máximo, solución saturada. 36 gramos. Una diluida tendrá muy poco soluto, 5 gramos de sal por cada 100 mililitros de agua. Ni el sabor salado vamos a sentir. Aquí le aumento un poquito más, 21 gramos. Ahora sí puedo sentir el sabor salado. 36 gramos, el líquido máximo
te va a disolver hasta 36. Solución saturada. ¿Qué está saturando? Está saturando con sal las moléculas de agua. Pero ¿qué pasa si le agrego 42 gramos? 42 y solo me disuelve 36. A 42, 37, 39, 41, 42. ¿Cuántos gramos más tiene? 6 gramos en exceso. ¿Cómo es eso? No te va a disolver, pues no te va a disolver. ¿Y dónde te va a quedar? En tu recipiente. Y si tú quieres disolverlo, ¿qué haces? Caliéntalo. O sea, aumentale calor. Aumenta su temperatura. ¿Ya? Si lo calientas, al aumentar su temperatura, el agua agranda sus moléculas y permite que estos 6 gramos en exceso se disuelvan. Y todo está solito, una sola fase. Esa es una solución sobresaturada. ¿Ya? Hay que ayudarle a que disuelva ese exceso. ¿Y qué pasa si se enfría otra vez esa mezcla? Otra vez aparecen los 6 gramos. No es que ha aumentado solo porque hemos aumentado el calor. Como es un sólido, se aumenta la temperatura, aumenta la solubilidad. Entonces, la diferencia entre los 4 tipos de soluciones, de acuerdo a la cantidad del soluto. Cuando tú te preparas un café con leche, de repente has visto la experiencia de que en tu tacita te quedó el azúcar, te quedó el café. Entonces eso es una solución saturada en exceso, pero si lo hubieras calentado, te hubiera disuelto todo ese azúcar y todo ese café que ha quedado, ¿no? Entonces cuando tú dejas algo y te apareció azúcar y sal, azúcar y café, esa es una solución que te has pasado de saturar, le has echado mucho soluto. O también ya puede ser por problema tuyo, pues no has agitado bien, no lo has agitado bien, ¿ya? También son detalles, ¿ya? Esos son los 4 tipos de soluciones. Diluida, concentrada, saturada y sobresaturada. La sobresaturada necesita ayuda, calor, le aumenta la temperatura. Tipo de solución por la concentración del soluto. Ya vamos a medir la cantidad de soluto. Unidades físicas, porcentaje en masa, porcentaje en volumen. Miren sus fórmulas y eso es lo que van a aplicar ustedes. Porcentaje en masa. Mira, si estas son soluciones, todas las soluciones, chicos, tienen una concentración, o sea, una cantidad de soluto que está dentro de una solución. Si ustedes van al supermercado y compran vinagre, te dice cuál es su porcentaje, volumen del vinagre, por ejemplo. Compras un vino, también te dice. Las soluciones se mide su concentración. Todas tienen una concentración, sino que las unidades son diferentes. En ese caso vamos a hablar de unidades físicas. Porcentaje en masa, masa del soluto entre la masa y la solución. La masa de la solución es la suma de la masa del soluto más la masa del disolvente. El soluto, 50 gramos, vamos a suponer, y el disolvente, que generalmente es el agua, 200 gramos. La suma de los dos es tu masa de tu solución, 250 gramos.
Aquí, para el volumen de la solución es la suma de tu volumen de tu soluto más el volumen de tu disolvente. Entonces, por ejemplo, si el volumen del soluto fuera 20 mililitros y el disolvente 80 mililitros, toda la solución me va a dar 100 mililitros. ¿Sí? La solución hemos visto anteriormente que está compuesta por el soluto y el disolvente. ¿Quién es el disolvente? Si es un líquido, generalmente es el agua, ¿no? Entonces tenemos la fórmula de porcentaje en masa, porcentaje en volumen. Masa-volumen. La fórmula nos dice la masa de soluto en gramos, el volumen de la solución expresado en mililitros, todo por el 100%. Las partes por millón se utiliza cuando las concentraciones son muy, muy pequeñas. La fórmula es masa de soluto en miligramos y el volumen de la solución debe estar expresado en litros. Las fórmulas de unidades químicas tenemos dos. La molaridad, fórmula moles de soluto entre el volumen de la solución expresado en litros. Otra fórmula, como el mole de soluto que hemos visto, es la masa de soluto entre la masa molar del soluto. Entonces reemplazas, molaridad va a ser igual. ¿Quién es mole de soluto? Es masa de soluto. Bueno, acá ya operando entre la masa molar por el volumen de la solución expresado en litros. Puedes utilizar esta, puedes utilizar esta. De acuerdo a cuál se te acomode más, yo por ejemplo digo así, las moles de soluto, mi masa de soluto, entre la masa molar de soluto, todo sobre el volumen de la solución en litros. Yo estoy acostumbrado con esta forma, ¿sí? Si no tengo moles y me dicen la masa, utilizo esto. Esta ya sería cuestión de ustedes, si la utilizan, cuál te has acostumbrado más, ¿no? Porque ustedes han visto de repente en el colegio y yo ya no me puedo, no me acostumbro a eso, por ejemplo, ¿no? Eso es mi caso, ¿ya? Pero igual nos tiene que salir, ¿sí? Igual nos tiene que salir. Otra unidad química es la normalidad. Una de las fórmulas es el número de equivalente gramo de soluto entre el volumen de la solución en litros. El número de equivalente gramo en la masa de soluto entre el peso equivalente del soluto. Y si lo llevas a otra fórmula, y el peso equivalente es la masa molar entre el parámetro de carga, o teta. Y la otra fórmula es esta. Yo, por ejemplo, el número de equivalente gramo es todo esto, ¿no es cierto? Yo digo, mi masa, mi soluto, entre el peso equivalente, eso lo hallo por separado y digo todo entre el volumen de la solución expresado en litros. Yo porque utilizo esa. Si tú utilizas todo junto, eso. Yo hallo por separado mi peso equivalente, aplicando esta formulita. ¿Ok? Entonces, tú ya verás cuál se te acomoda mejor. El parámetro de carga o teta lo vamos a ver aquí. Aquí. Por ejemplo, todo esto, masa de soluto entre la masa molar por el volumen, la solución en litros, todo esto es molaridad. Molaridad por teta. Ahí está. El parámetro de carga o teta va a depender quién es tu soluto. Si es un ácido, si es un hidróxido, si es una sal,
si es el agente oxidante o es el agente reductor. Teta en un ácido es el número de hidrógenos sustituidos. En un hidróxido, el número de oxidrilos sustituidos. En una sal, la carga neta del ion puede ser positivo o negativo porque siempre van a ser iguales. El agente oxidante o el agente reductor será el número de electrones transferidos, es decir, los ganados o los perdidos. ¿Ya? Por ejemplo, aquí nos dice para practicar, ¿no? Calcular el valor de teta. Tú dices, él es un ácido, se llama ácido sulfúrico, tiene hidrógenos, ese es el valor de teta. Cloruro de sodio es una sal aloidea, sodio más 1, porque es un alcalino, para que me dé 0 el cloro menos 1. Cualquiera de las dos puedes utilizar, valor absoluto, teta vale 1. Esto es un hidróxido, es el hidróxido de calcio. El número de H es tu parámetro de carga. 2 H. Calcio es un alcalino férreo más 2, para medir 0, el cloro menos 1, por este 2 menos 2. Más 2 menos 2, 0. Teta vale, puede ser el catión o el anión, el valor absoluto. Esto es una sal oxisal, es un alcalino más 1, entonces todo el nitrato menos 1. Teta vale 1. Este 3 es el aluminio y este 2 es el sulfato. La carga positiva sale más 6 y la negativa menos 6. Es el parámetro de carga o teta 6. ¿Ok? Ahora puedes calcular, si gusta, su equivalente. Peso equivalente va a ser la masa molar entre el parámetro de carga. ¿Cómo trabajarás? El peso equivalente del ácido sulfúrico, la masa molar del ácido sulfúrico, 98. Teta vale 2, su peso equivalente es 49. El peso equivalente de esta sal aloidea será 23 más 35,5, eso sale 58,5, y como teta vale 1, el peso equivalente es 58,5. Él es un hidróxido, su peso equivalente va a ser masa molar 40 más 32 más 2, 74 gramos por mol. Teta vale 2, entonces eso es 37. Y así pues hallar los pesos equivalentes de las sales que están a la derecha, ¿ok? Entonces, las unidades físicas de concentración se consideran 100 mililitros de volumen, ¿no? De solución. Generalmente nuestros volúmenes van a estar en mililitros y nuestra masa en gramos. Pero cuando hablamos de unidades químicas de concentración, sea molaridad o sea normalidad, siempre, siempre, siempre tu volumen debe estar expresado en litros. ¿Sí? Ojo ahí. Aquí tenemos un ejemplo. Lea. En un experimento de laboratorio se preparan 2 litros de una disolución o solución, 2 litros de cloruro de calcio. Para ello se utiliza 222 gramos de esta sal, masa de soluto. Al respecto, determine la molaridad y la normalidad. Entonces, la molaridad
Fórmula. Masa de soluto. Masa molar de soluto. Volumen de la solución expresado en litros. Reemplazo. 222 gramos. Masa molar. 111 gramos por mol. El volumen ya está en litros. Gramos se me van. 222 entre 111. 2 entre 2. 1. 1 mol sobre litro. O la concentración es 1 molar. Hallando la normalidad. Lo más sencillo. Molaridad por el parámetro de carga. La molaridad vale 1. ¿Cuánto vale el parámetro de carga en esta sala aloidea? Teta vale la carga positiva o la carga negativa, que son iguales siempre. Entonces, teta vale 2. ¿Cuánto es la concentración normal? 2. ¿2 qué? Equivalente gramo de soluto por litro de solución. ¿Sí? Ambas son unidades químicas de concentración. El volumen siempre debe estar expresado en litros. Si no está así, hay que llevarlo a litros. ¿Ok? Diluciones, diluir, no confundir con disoluciones. Disoluciones o soluciones son lo mismo, estos son diluciones, diluir. ¿Qué pasa si preparas una sopa caliente? ¿Qué caliente? Una sopa salada. Para que se tomen tu sopa, ¿qué haces? Le agrego agua, profesora, ya, no importa, dale sopa aguada. Claro, en una dilución, la idea es agregarle agua a una solución para disminuir su concentración. Pero no creas que por agregarle agua la sal va a desaparecer, las moles de la sal permanece constante. ¿Sí? Por ejemplo, aquí dice, teníamos 1 litro de lejía. Volumen 1, 1 litro de lejía. Había una concentración de 0,3 molar. Ya. Molaridad 1, 0,3 molar. Y le agrego 1 litro de agua. Allá, 1 litro de agua. Entonces, ¿cuál es mi volumen? 2. 1 más 1, 2 litros. Ya está. Ahora el volumen, dice, es mayor. Claro, ha aumentado el volumen. Aumentó. Pero las moles no han cambiado. Entonces, ¿cuál va a ser la molaridad resultante? ¿No? Entonces, tu fórmula dice, como las moles, antes de añadirle el litro de agua, es lo mismo que después que le has añadido el litro de agua. Y las moles es concentración 1 por volumen 1 igual a la concentración 2 por el volumen 2, ¿no? Y las moles 2 es el volumen inicial más el volumen del agua, considerando que los volúmenes son aditivos. ¿Esa mol de dónde salió? Salió de, ¿no? Mole de soluto entre el volumen de la solución. ¿Quieres hallar N? La molaridad es una unidad de concentración. Por eso le dicen concentración por volumen. Molaridad por volumen. ¿Así? Y como la molaridad es una forma de medir la concentración, le ponen concentración. Yo no voy a poner concentración, le voy a poner lo mismo. Molaridad. Mi formulita. Reemplazas. Y al ojo, ¿cuánto sale la molaridad final?
¿Cuánto es? Me van a ayudar a operar, ¿ah? Abren su audio. Ahora, el pretexto es, no, profesora, que estamos prohibidos a abrir nuestro audio, me van a decir, ¿no? Mentirosos, pinochos. 0,15, ¿cierto? Ya está. 0,15 molar. Entonces, esto vale 0,15 molar. ¿Qué ha pasado cuando se le agrega agua? El volumen aumenta, pero la concentración disminuye. Esa es una ilusión. Agregarle agua para disminuir su concentración. ¿Ok? Cuando te dice agua, entonces eso es una dilución. Viene de diluir. Y tenemos mezclas. Solución A, solución A. ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, esto puede ser una solución de sulfato, de calcio. El calcio no es muy soluble, así que no podemos poner eso. ¿Ya? Sulfato de sodio. ¿Ya? Acuoso, ¿no? Y esta también tiene que ser la misma. Son soluciones iguales. No pueden ser soluciones distintas. En cada uno de los recipientes hay un determinado volumen y cada uno tiene una determinada concentración molar. En el otro igual habrá una cantidad de volumen en mililitros o litros, lo que sea. Y acá hay una molaridad. Los dos lo mezclas y tienes una mezcla resultante. El volumen 1 y el volumen 2 se juntan, se suman. ¿Y qué vamos a hallar? La concentración resultante. ¿Cuál es tu fórmula? Bueno, las moles no varía tampoco. Fórmula va a ser la concentración 1 por el volumen 1 de una de las soluciones más la concentración 2 por el volumen 2 de la otra solución, que es la misma, la sustancia es el mismo, pero no tienen la misma volumen y la misma concentración que el otro. Los volúmenes sumarás el 1 con el 2, ya tiene su volumen 3 y ahí es la concentración resultante, ¿no? Si es que eso te pide. También te pueden pedir la concentración inicial, qué sé yo, o el volumen 2, algo te podemos pedir, ¿sí? Considerando que los volúmenes son aditivos, ¿no? El 1 y el 2 se suman y tienes el volumen 3. Las moles igual permanecen constantes. Dice, durante una práctica de laboratorio, dice un estudiante, mezcla dos disoluciones. Allá, mezcla. Ya está diciendo que es una mezcla. De ácido sulfúrico 0,5 molar y 1 molar. Molaridad 1, concentración 1, 0,0. La otra tiene 1 molar. Que tienen un volumen de 20 y 20. Ya, ambos. Que hay 20 mililitros. Y aquí también hay 20 mililitros. Determine la molaridad de la solución resultante. Te está pidiendo la molaridad 3. Considere que los volúmenes son aditivos. Tu volumen 3 es 20 mililitros más 20 mililitros, 40 mililitros. Te dice que es una mezcla. Concentración 1 por el volumen 1 más la concentración 2 por el volumen 2 va a ser igual a la concentración 3 por el volumen 3. No es necesario que lo pases los mililitros a litros.
Cuando es mezcla no, pero ten cuidado que cuando sí es para llevar a la fórmula de molaridad o de normalidad, su volumen sí o sí debe estar en litros, tal cual te dice, ¿ya? Vamos a ir a molaridad 3 y opere. ¿Cuánto es la molaridad resultante? ¿30 entre 40? 0,75, ¿no? Molar. Entonces esto vale 0,75. Muy bien. Eso es cuando te dice mezcla. Sigamos. Nosotros tenemos una escala de pH. pH significa potencial de hidrógeno. No es papel higiénico. ¿Ya? La escala de pH. 7 me indica que esa sustancia tiene un pH neutro. Por ejemplo, el agua. Mayor a 7 tiene un pH alcalino. Quiere decir que libera oxidrilos. Y menor a 7, pH ácido, libera hidrógeno, ¿no? Aquí el pH tiene que ser mayor a 7 y aquí el pH tiene que ser menor a 7 para ser ácido y para ser una base, esto puede ser alcalino o también llamado base, su pH debe ser mayor a 7. La sangre, por ejemplo, tiene un pH de 8, la clara del huevo 9, las pastillas estomacales 10, el amoníaco 11, jabón de manos 11, las lavavajillas 13, desatorador de tuberías 14. Todos son sustancias alcalinas o son bases, porque liberan OH. La leche tiene un pH de 6, el café pH 5, el tomate 4, las bebidas gasificadas 3, el limón tiene un pH de 2, el jugo de nuestro estómago 1. El ácido de una batería 0, muy ácido. Entonces, su pH debe ser menor a 7 y libera hidrógeno. Nosotros solamente vamos a determinar si una solución es ácida o básica, pero no determinamos estos valores. Ojo, ¿ya? Hallar el pH es un capítulo más, es una unidad más, ¿no? Tenemos que considerar muchos aspectos. Chicos, ¿ustedes tienen receso? ¿Sí, no? ¿O ya no? Cuéntenme. Yo dicto generalmente en la tarde. ¿A qué hora es su receso? 11:55. Uy, salvados por la campana. Mi instinto. Muy bien. Ahorita. Listo. Muy bien, chicos. Vayan al break. Gracias. Muy bien, chicos. Regresen. ¿Están ahí? A ver, digan presente. Arriba. Muy bien. Perfecto. Confirma tu... Ok, listo. Ya se han ido a jugar. ¿Qué es eso de Among Us? ¿Qué es?
Primera vez que lo escucho. A un juego. Allá. Allá, muy bien. Se ve que ustedes no han tenido infancia, ¿no? Tan grandote, siguen con los... Bueno, uno siempre lleva un niño en el interior de su ser. ¿Sí? Ok. Muy bien, chicos, vamos a continuar. Estábamos con el pH, ¿no? Una información. Entonces, si ya tenemos un pH en nuestro estómago muy ácido, el pH de 1, imaginen si consumimos más gaseosas, ¿no? Más café. Dice que el limón es bueno, pero si tenemos casi no, nadie nos va a dar, ¿sí? Entonces, hay que cuidar nuestra salud en ese sentido, ¿no? Mientras que los productos de aseo, imagínate que nos lavemos la cara, el cuerpo con jabones ácidos. Entonces, cuando nosotros tenemos, por ejemplo, gastritis y nos vamos al médico porque tenemos mucho dolor estomacal o ardor, ¿qué hace el médico? Nos tiene que dar un antiácido, ¿no? Un antiácido. O pastilla estomacal. ¿Para qué? Para contrarrestar el pH ácido que tenemos. Entonces ocurre una reacción de neutralización, ¿no? Y justo vamos a hablar de esas reacciones de neutralización, de soluciones. Para que haya una neutralización, el número de equivalente gramo del ácido debe ser igual al número de equivalente gramo de la base. En la fórmula de la normalidad, una de las fórmulas de la normalidad era el número de equivalente gramo de soluto entre el volumen de la solución, expresado en litros. Entonces, el número de equivalente gramo es normalidad por volumen. Normalidad por volumen del ácido debe ser igual a la normalidad por el volumen de la base. Pues el número de equivalente gramos se expresa así, ¿no? La normalidad por el volumen del ácido tiene que ser igual a la normalidad por el volumen del ácido, o en conclusión, el número de equivalente gramos del ácido debe ser igual a la base. Entonces, por ejemplo, si el número equivalente gramo del ácido me sale 0,08 equivalente gramo y la base también, entonces acá sí hubo neutralización. ¿Ya? Hubo neutralización. Pero si me sale que el número de equivalente gramo del ácido, por ejemplo, es 0,1 equivalente gramos y de la base es 0,01, entonces aquí decimos que no hubo neutralización, que son distintos. Si no hubo neutralización, buscarás quién tiene el mayor número de equivalente gramo. El mayor es el ácido en este caso. Entonces determinas que la solución resultante es un ácido. ¿Ya? La solución resultante es un ácido, por lo tanto su pH debe ser menor a 7.
¿Ya? Buscas quién es mayor. Si el número equivalente gramo del ácido o si el número equivalente gramo de la base. Entonces, eso va a ser tu solución resultante. ¿Ok? Eso es con respecto a neutralización de solución. Justo ya ingresamos a los ejercicios. Dice, las propiedades físicas de los sólidos cristalinos, como el punto de fusión y la dureza, dependen tanto de los arreglos de las partículas que lo forman, como de la fuerza de atracción entre ellas. Al respecto, seleccione la alternativa que contenga la proposición correcta. El óxido de bario es un sólido iónico. Estoy de acuerdo. Bario es un alcalino térreo, siempre los alcalinos térreos tienen +2, metal no metal, pero los iónicos tienen altos puntos de fusión, por lo tanto es falso, porque te dice bajos. El dióxido de carbono presenta bajo punto de fusión, él es un sólido covalente, está bien que me diga bajo punto de ebullición, pero te dice que es un sólido iónico, es un sólido molecular, ¿ya? Sólido molecular. La plata sólida es un sólido metálico y dice que no conduce la corriente eléctrica. Sí conduce la corriente eléctrica, pero dice no, falso. Y por último nos dice el diamante es un sólido covalente, ¿cierto? Y presenta elevada dureza, correcto. Entonces, la posición y sería la D. ¿Sí? Facilito, ¿no? Ok. Bien. Un sistema disperso se define como cualquier medio homogéneo que contiene diseminadas en su interior partículas de cualquier tamaño y estado. Al respecto, seleccione el valor de la verdad o falsedad de las siguientes proposiciones. Como me habla de sistemas dispersos, yo debo hablar de suspensiones, de coloides y de soluciones. La 1 dice, en las suspensiones, la fase dispersa ¿se puede separar por filtración? Sí, puede separar por filtración. Si tuvieras agua sucia o un jarabe, le hace pasar por el papel filtro y el papel filtro va a atrapar a la partícula de la suspensión. ¿Por qué razón? Porque sus partículas son muy grandes. ¿Sí? Los coloides son considerados dispersiones homogéneas. Los coloides se separan. Por lo tanto, son dispersiones heterogéneas. Entonces, esto es falso. El tamaño de las partículas de la fase dispersa de un coloide es mayor a la de la solución. Pues sí, es más grande. Está entre 1 a 1000 nanómetros. En cambio, la solución menor a 1 nanómetro. Más grande es el coloide, ¿no? Es mayor, dice, es mayor a la de una solución, verdadera. ¿Está bien? BFB. El que tiene partícula más pequeñita de la solución, más grande es el coloide y mucho más grande es el tamaño de partícula en las suspensiones. El ácido sulfúrico se utiliza en la fabricación de fertilizantes, pigmentos explosivos, entre otros. Si se tiene 500 mililitros de una solución, te da bien claro, te dato, el volumen de la solución. Vale 500 mililitros.
al 10% en masa. Determine la concentración de la solución en porcentaje masa-volumen. Te pide porcentaje masa-volumen, X. Te da de datos la densidad de la solución. Entonces, yo digo, si me están pidiendo el porcentaje masa-volumen, ¿qué necesito? Necesito la masa del soluto de dato, necesito el volumen de la solución y todo eso lo multiplico por el 100%. Entonces, yo no tengo masa de soluto. De mis datos así tal cual no lo tengo, pero sí tengo el volumen de la solución que vale 500 mililitros. Me falta la masa de soluto. Esa masa de soluto, ¿de dónde me va a salir? Me va a salir de que yo tengo la densidad de la solución y tengo el volumen de la solución, que vale 1,07 gramos por mililitro. De estos dos datos, yo voy a hallar la masa de la solución. Mi fórmula de densidad es la masa entre el volumen. Si voy a hallar la masa, será con el producto de la densidad por el volumen. Y hallo la masa de la solución, ¿no? ¿Cuánto es esto? 1,07 gramos por mililitro por 500. Entonces, ¿cuánto es la masa de la solución? $535 gramos, ¿verdad? Esa masa de la solución, ¿para qué me va a servir? Me va a servir para hallar mi masa de mi soluto que me está faltando para mi fórmula de porcentaje masa-volumen. Y con esta fórmula voy a hallar la masa de soluto. El porcentaje masa-masa vale 10%. Masa soluto no sabemos, pero sí acabo de hallar la masa de la solución. Todo por el 100%. Entonces la masa del soluto va a ser igual a 53,5, ¿sí o no? Gramos. Se va un 0 acá, un 0 acá y pasa a dividir a 535 entre 10, 53,5. Muy bien, ya tengo la masa de mi soluto. Entonces hallamos porcentaje masa volumen. ¿Cuánto es eso?
¿Cuánto nos va a salir? 10,7, ¿no? 10,7%. La respuesta va a ser la B. ¿Ya? Entonces, hemos ido utilizando diferentes fórmulas para poder hallar el porcentaje masa-volumen, porque me ha estado faltando la masa de soluto. La masa de soluto va a salir en la fórmula del porcentaje masa-masa. Y para hallar la masa de la solución teníamos de dato la densidad de la solución y el volumen de la solución para que nos salga la masa de la solución. 535, ¿no? Entonces hallamos el soluto y ya tenemos para la fórmula de porcentaje masa-volumen. ¿Ya? Muy bien. Se considera, dice, que las personas sufren de envenenamiento por plomo si tienen una concentración mayor a 10 micrómetros. Micrómetros. Ah, no, microgramos. Esto es masa, ¿no? 10. Masa de soluto. Por decilitro de sangre. Un decilitro. Como quiere ppm, la fórmula es la masa de soluto en miligramos entre el volumen de la solución expresado en litros. Entonces, ¿qué debo hacer? La masa, llevarlo hasta miligramos y el volumen, llevarlo de decilitros hasta litros. Entonces, convertimos 10 microgramos. Un microgramo equivale 10 a la menos 6 gramos. Un mili es 10 a la menos 3. Entonces eso nos va a salir, menos 3 sube como más 3 menos 6, menos 3, más del 10, más 1, menos 2. Esto es así, o 10 a la menos 2. Ya tengo mi masa, hago similar con el volumen. Un decilitro lo voy a llevar a litros. Deci es 10 a la menos 1. Esto es lo mismo que decir 10 a la menos 1 o 1 por 10 a la menos 1 o 0,1. Como guste. Entonces, partes por millón va a ser igual a 0,01 miligramo, todo entre 0,1 litro. Las partes por millón va a ser 0,1. En notación científica es lo mismo que decir 0,0 por 10 a la menos 1 partes por millón. Entonces la respuesta va a ser la C. Entonces las partes por millón se utiliza cuando las cantidades son muy pequeñitas, como por ejemplo envenenamiento por plomo, ¿no? El peso equivalente, dice, de una sustancia es aquel que participa en una reacción química y se utiliza como base para una titulación. Aunque su definición depende del tipo de reacción que se lleve a cabo, al respecto determine la sustancia que tiene menor peso equivalente. El peso equivalente por fórmula es la masa molar entre el parámetro de carga.
Vamos a hallar el parámetro de carga en cada uno. Esto es una sal. El catión es +2 y el anión es -2. Teta vale 2. Esto es otra sal. Sodio +1, cloro -1. Teta vale 1. Esto es un ácido. El número de hidrógenos sustituidos. Teta vale 2. Una base o hidróxido. Teta de oxidrilos o OHs. Teta vale 1. Entonces calculamos el peso equivalente del sulfato de sodio, será su masa molar de sulfato, que nos da de dato, entre 2. Su peso equivalente es 71. Del cloruro de sodio, para hallar su peso equivalente, será la masa molar del cloruro de sodio, que nos dice que vale 58,5 entre 1. Su peso equivalente es 58,5. El peso equivalente del ácido sulfúrico será su masa molar del ácido sulfúrico, 98, entre el parámetro de carga o teta, que vale 2, su peso equivalente vale 49. Y el peso equivalente del hidróxido de sodio será su masa molar, que vale 40, entre el parámetro de carga. Así que su peso equivalente vale 40. Entonces, el menor peso equivalente de las 4 alternativas va a ser el hidróxido de sodio. Entonces, para el peso equivalente, para determinar el parámetro de carga, va a depender si es una sal, si es un ácido, si es un hidróxido, o es un agente oxidante o agente reductor. ¿Ya? Tu fórmula, masa molar entre el parámetro de carga. El fosfato de sodio se utiliza como aditivo alimentario, principalmente como estabilizante. Si se prepara una solución disolviendo 32,8 gramos de fosfato de calcio, masa de soluto. No, fosfato de sodio. Ya. En agua, hasta obtener 400 mililitros de solución. Dice bien claro, volumen de la solución. 400 mililitros. Hay la molaridad y hay la normalidad. Como me pide unidades químicas, el volumen debe estar siempre en litros. Entre 1000, 0,4 litros. Entonces, hallamos la molaridad. Fórmula, molaridad, masa de soluto entre masa molar del soluto, todo entre el volumen de la solución expresado en litros. Reemplazamos masa de soluto, masa molar del soluto, volumen expresado en litros, y hallamos la concentración molar. ¿Cuánto nos sale?
0,5, ¿no? Mol sobre litro. Como nos pide la normalidad, la fórmula más sencilla, ¿cuál era? Molaridad por el parámetro de carga, porque ya tengo la molaridad, ¿no? El parámetro de carga en esta sal, ¿cuánto es? Este 3 es del fosfato, si este 1 es del sodio. El catión es más 3 y el anión es menos 3. O sea, teta vale 3. Entonces la normalidad es 1,5, equivalente gramo de soluto por litro de solución. Entonces la respuesta será 0,5 y 1,5. La C, ¿no? El ácido clorhídrico, dice, se utiliza para procesar una gran variedad de productos alimenticios como jarabes de maíz, galletas, ketchup, cereales, entre otros. Si este ácido en su forma comercial tiene una concentración de 12 molar, concentración 12 molar, determine respectivamente el volumen en litros de solución concentrada y de agua que se necesita para preparar 200 mililitros de solución de ácido clorhídrico 1,5 molar. Cuando dice para preparar 200 mililitros, este es tu volumen 2. Tu concentración lo quiere preparar con esa concentración. O sea, esta es la molaridad 2. 1,5 molar. Me está pidiendo el volumen de la solución concentrada en litros. Yo lo hallo acá en mililitros y luego lo pasamos a litros. Entonces, luego te dice, y el de agua, quiere el volumen de agua. Cuando es agua, tú dices que es una dilución. Muy bien. Esta es molaridad inicial. Dices molaridad 1 por volumen 1 va a ser igual a la molaridad 2 por el volumen 2. La molaridad 1 vale 12 molar, el volumen 1 no sabemos, el 2 vale 1,5, ha disminuido y el volumen 2 ha sido 200 mililitros. Entonces, hallamos el volumen 1, va a quedar en mililitros y operamos 1,5 por 200 sobre 12 y nos va a salir 25 mililitros. Quieren litros. Entre 1000 será 0,025. En notación científica, porque nuestras respuestas están en notación científica, era 2,5 por 10 a la menos 2 litros. Eso es el volumen de la solución concentrada. Ah, no, nuestra respuesta está en normal, ¿no? Ya, está en notación científica. Entonces, quiere decir que este volumen
en mililitros vale 25. ¿Y por qué ahora tengo 200? ¿Por qué tenía al inicio 25? Por eso la solución concentrada y ahora tengo 200. Porque se ha agregado o se agrega, en este caso, 175 mililitros de agua. En litros, entre 1000, corres 3 lugares a la izquierda, sería 0,175 litros de agua. Entonces, 0,025 y 0,175. La respuesta va a ser la D. Entonces, se cumple que si el volumen, le agregas agua, el volumen inicial, el volumen aumenta y la concentración molar disminuye, que es lo típico de una dilución. ¿Ya? Dilución. Muy bien. Entonces, esto lo puedo ahorrar porque no está en notación científica, sino están así numéricamente. ¿Ya? Muy bien. Entonces, con respecto a las 7, una dilución. ¿Ya? Una dilución. La solución diluida de hidróxido de sodio se utiliza para producir margarina y también para elaborar el lutecish, comida tradicional de los países nórdicos a base de pescado. Si se mezcla 500 mililitros de solución, dice si se una mezcla de soluciones entonces. 500 mililitros de solución. Que contiene 1 gramo de hidróxido de sodio, me da la masa del hidróxido. 1 gramo. Con 500 mililitros de otra solución, es volumen 2, entonces tú eres 1. Con 500 mililitros de otra solución. 0,04 molar, entonces me está dando la molaridad 2. A respecto, determine, dice, la molaridad de la solución resultante. Me está pidiendo la molaridad 3. El volumen 3 es la suma del 1 con el 2. 500 más 500, ¿no ve que se va a mezclar en un solo recipiente? Nos va a dar 1000. Entonces, si yo quiero llevar a esta fórmula de concentración 1 por volumen 1 más concentración 2 por el volumen 2 va a ser igual a la concentración final o resultante por el volumen 3. Yo aquí no tengo la molaridad 1. Entonces, ¿qué hago? Puedo hallar la molaridad 1 porque me da su masa. Molaridad va a ser igual a la masa del soluto entre la masa molar del hidróxido, porque el hidróxido es el soluto, entre el volumen de la solución, pero expresado en litros. Aquí hay medio litro. Los gramos se van y la molaridad resultante, la molaridad 1, la molaridad inicial, nos va a salir
0,05, ¿no? Entonces, ahora reemplazamos 0,05. Los volúmenes déjalo en mililitros, no hay problema. La molaridad 2 M3 por 1000. ¿Cuánto es la molaridad 3? 0,05 por 500 sale 25. 0,04 por 500 sale 20. 20 más 25, 45. 45 entre 1000, 0,045. Lo llevas a notación científica porque así está tu respuesta. Entonces, corres la coma, 2 lugares, 4,5, como has corrido a la derecha 2 lugares, es negativo. Entonces, la C. Entonces, eso es para una mezcla de soluciones. ¿Ya? En la 9 dice, las sales se obtienen de diversas formas. Una de ellas es por la reacción de un ácido con una base. Si reaccionan, dice, 50 mililitros de ácido clorhídrico, 0,1 molar, con 75 mililitros de hidróxido de sodio, 1 normal, que da la reacción química, que es una reacción química de neutralización, porque es una base más un ácido, nos da una sal y agua. A su vez es una reacción de doble desplazamiento o metátesis. Estas reacciones de doble desplazamiento o metátesis siempre son reacciones no redox, ¿no? Y nos están preguntando al respecto, seleccione la alternativa correcta. Nos pide el número de equivalente gramo de ácido, el número equivalente gramo de la base, la cantidad de sal que se forma en moles y la solución de su pH resultante, ¿no? ¿Cuánto es? Mayor a 7, dice ahí, o menor a 7, no sé. Vamos a tener que ver de las 4 alternativas quién es la correcta. Entonces, nos dan de dato el ácido clorhídrico. Nos da de dato el hidróxido de sodio. De ácido nos da un volumen de 50 mililitros y nos da de dato la molaridad que es 0,1. Del hidróxido nos está dando de dato la normalidad que vale 1 y nos está dando de dato su volumen, ¿no? Que vale 75. Como esto es una neutralización, tus volúmenes deben estar en litros. Entre 1000. Entre 1000.
Muy bien. Una de las preguntas dice los equivalentes gramos del ácido. Para hallar el número equivalente gramo, necesito la molaridad del ácido por el volumen del ácido. Pero a mí me dan de dato la molaridad, no me dan de dato la normalidad. En este ácido vale 1. Entonces, cuando teta vale 1, la normalidad y la molaridad son iguales, ¿cierto? Tienes tu fórmula. Me dice que la molaridad vale 0,1, teta vale 1, la normalidad es el mismo. Entonces, él tiene una normalidad de 0,1 y reemplazas, ¿no? 0,1 por 0,050. El número de equivalente gramos va a ser igual a 0,0050, ¿cierto? Entonces, en notación científica, esto va a ser igual, la coma corre 1, 2, 3 lugares. Es 5 por 10 a la menos 3 equivalente gramos. Y nos dice que el número equivalente gramos es 5 por 10 a la menos 2, entonces esto es falso, ¿sí? Eso es falso. Ahora nos pide el número de equivalente gramo de la base. Entonces, el número de equivalente gramo del hidróxido será su normalidad de la base por su volumen de la base. El número de equivalente gramo, la normalidad vale 1 y el volumen vale 0,075. Entonces, el número de equivalente gramos va a ser 0,075. En notación científica, la coma va a correr 1 o 2 lugares y va a ser 7,5 por 10 a la menos 2 equivalente. Eso es de la base. Y aquí nos dice 7,5 por 10 a la menos 3. Y nos ha salido 10 a la menos 2. Eso es falso. Luego, nos dice la cantidad de sal que se forma en moles. ¿Quién es la sal? El cloruro de sodio en moles. Esta reacción ya está balanceada, ¿cierto? Ya está balanceada. Mol abajo, mol arriba. ¿Y cuáles serán las moles del hidróxido o de ácido que van a participar por estequiometría? Entonces, habría que hallar las moles. ¿Cómo hallas mol? ¿Cómo hallas la mol? Por fórmula. A partir de la molaridad. Es molaridad por volumen, ¿no?
Si tú multiplicas 0,1 por 0,50, te va a dar lo mismo que esto, 0,050. Aquí la molaridad es lo mismo que la normalidad porque teta vale 1. Hay un OH, es lo mismo. Es 1 molar. Entonces, sus moles es esto. Esos son sus moles. Ahí ando con esto. En ambos la molaridad para el hidróxido, la molaridad vale 1 porque su normalidad es 1. Para el ácido clorhídrico la molaridad vale 0,1 y la normalidad también vale 0,1 porque teta vale 1. Entonces ya tengo sus moles. Aquí hay una mol de hidrógeno. Y aquí hay una mol de ácido, su coeficiente. Ahora coloco las moles de hidróxido. Las moles de hidróxido es 0,075. Las moles de ácido, 0,050. Cuando tengo dos reactivos, ¿qué hacíamos? Multiplicábamos en aspa, una de las formas de hallar el reactivo limitante, y el menor de los cruces era nuestro reactivo limitante. ¿Quién es menor? 0,075 o 0,050. 0,050. Entonces el ácido clorhídrico es tu reactivo limitante y el hidróxido es tu reactivo en exceso. ¿Y con quién voy a calcular mis moles? Las moles que me piden de la sal aloidea tiene que ser con los datos del reactivo limitante. Si hallamos la mol. APA simple, ¿no? Entonces nos va a salir 0,050. Nos falta un 0. Entonces nos sale 0,0050 mol de cloruro de sodio. En notación científica esto es 5,0 por 10 a la menos 3. Y acá dice 7,5 por 10 a la menos 2 moles. Eso es fácil. Y la última dice, la solución resultante tiene un pH mayor a 7. Aquí no hubo neutralización porque el número de equivalente gramo del ácido fue diferente al número de equivalente gramo de la base. No hay neutralización. Pero el mayor número de equivalente gramo es la solución resultante. ¿Y quién es mayor? 0,0050 o 0,075. Él es mayor. Entonces dice la solución resultante va a ser la base o el hidróxido. Si es una base o hidróxido, su pH tiene que ser mayor a 7. ¿Sí? Porque las bases, su pH es mayor a 7. Si hubiera sido un ácido, su pH menor a 7. Entonces, el que
Como no hay neutralización, el número equivalente de gramos es el del mayor, el que va a predominar si es un ácido o una base. En este caso es una base. La D dice, la solución resultante tiene un pH mayor a 7. Eso es verdad. Tu respuesta va a ser la D. ¿Ah? Eso con respecto a una neutralización. Entonces el problema ha estado bonito. ¿Sí? ¿Cuánto tiempo me ha llevado? Como 10 minutos me ha llevado. ¿Ya? Entonces, cuando tenemos la normalidad, el número equivalente de gramos es normalidad por volumen. Hemos hallado tanto del ácido como la base. Como son equivalentes gramos distintos, no hubo neutralización. El mayor predomina. Entonces, nuestra solución resultante, al juntarlo los dos, va a ser pues una base. Si es una base, tendrá un pH mayor a 7. Muy bien. Son 9 ejercicios nada más que han propuesto. Y hemos terminado las preguntas, ¿no? ¿Tienen preguntas, consultas? Siempre se termina con la encuesta. A ver, ahí les ha escrito su tutor, las fijas, dice. Propuestas. A ver, voy a buscar. Por aquí lo anoté. Ya. A ver, anoten. Tienen dónde anotar, ¿verdad? Ya. Sí, dice. Ay, Omar, con esa te van a desaprobar en lenguaje, ¿eh? Ya. 1, delfín. 2, búfalo. 3, cucaracha. 4, alacrán. 5, alce. ¿Ya? Nombre de animalitos. Hay que protegerlos siempre. La 1, delfín. Sí, D, B, C, A, A. Muy bien, Omar. Se lee. Muy bien, chicos. Entonces, su encuesta. Gracias, chicos. Cuídense. No oyen, no oyen. No. Yo soy Celeste, lo siento. El profe sí, ¿no? Lo siento, lo siento. Así es. Ahí vamos a tener problemas. Ok. Se respeta. Muy bien, chicos. Gracias.